Buenas. Acá su servidor, Juni Gabriel Encarnación, matrícula 2023-0872, y les explicaré sobre la lógica matemática y álgebra de Boole, del capítulo 4 y capítulo 5 del libro Matemática para Computación. Este es el índice de contenidos, el cual les estaré explicando tema por tema. Vamos a empezar con una introducción a la lógica. La lógica estudia el razonamiento y permite determinar si un enunciado es verdadero o falso. Se aplica en áreas como filosofía, matemáticas, computación, física e inteligencia artificial. En programación, ayuda a validar algoritmos y resultados. En la vida diaria, organiza decisiones mediante procesos lógicos. Además, es clave para resolver problemas complejos y demostrar teoremas mediante reglas y técnicas formales, fortaleciendo el pensamiento lógico y abstracto del estudiante. Vamos a empezar con el primer tema de lleno. ¿Qué es una proposición? Bueno, una proposición es una oración o expresión matemática que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, y es fundamental en la lógica matemática. La lógica proposicional es una rama que estudia las proposiciones, también llamadas enunciados, y las conectivas lógicas que permiten conseguir razonamientos válidos a partir de ellas. Acá tenemos algunos ejemplos. El cielo es azul. Es una proposición verdadera, ya que es así. 2 más 2 igual a 5. Esa es una proposición, pero falsa, ya que no es correcto. ¿Qué hora es? Esto no es una proposición, porque no se puede decir si es verdadero o falsa, ya que es una pregunta. Vamos a explicar el ejemplo 4.1 del libro. Las proposiciones P, Q y S tienen un valor de falso o verdadero, por lo tanto son proposiciones válidas. Aquí podemos leer P. Estados Unidos es el país territorialmente más extenso del continente americano. Q, Q menos 19 más 50 igual a 31. ¿Está bien? Y S. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de España. El inciso R también es una proposición válida, aunque el valor de falso o verdadero depende del valor asignado a las variables X y Y en determinado momento. La proposición T está perfectamente expresada, aunque para decir si es falsa o verdadera se tendría que esperar a que se terminara la temporada de fútbol, de forma que antes, ahora o después la proposición puede ser falsa o verdadera. Y por último, los enunciados U y V no son proposiciones ya que no tienen un valor de falso o verdadero. Conectores lógicos. Los conectores lógicos se utilizan para formar proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples. Los conectores más comunes son negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. La negación cambia el valor de verdad de una proposición. Ejemplo, si P es verdadero, entonces P es falso. Conjunción. La proposición P, Q es verdadera solo si ambas P y Q son verdaderas. Ejemplo, hoy es lunes y está soleado. Disyunción. La proposición PQ es verdadera si al menos una de P o Q es verdadera. Ejemplo, hoy es lunes o está soleado. Condicional. La proposición P condicionalmente de Q es falsa solo si P es verdadera y Q es falsa. En todos los demás casos es verdadera. Ejemplo, si es lunes, entonces mañana es martes. Bicondicional. La proposición P y bicondicionalmente de Q es verdadera si P y Q tienen el mismo valor de verdad. O sea, ambas verdaderas o ambas falsas. Ejemplo, hoy es lunes, sí y solo sí, mañana es martes. Tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, es una herramienta utilizada para mostrar todos los posibles valores de verdad, tanto verdadero o falso, de una proposición o combinación de proposiciones. Sirve para analizar argumentos lógicos, verificar su validez y determinar si una proposición compuesta es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Para qué sirve? Verificar si una fórmula lógica es siempre verdadera, siempre falsa o depende. Evaluar la validez de argumentos, entender comportamientos de operadores lógicos y también, y por último, identificar equivalencias lógicas. Estructura de una tabla de verdad. Bueno, es una estructura simple. Columnas y filas. Las columnas se colocan todas las variables proposicionales como P, Q y R. Y los conectores utilizados. Filas representan todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad para esas proposiciones. Aquí podemos ver el ejemplo de tabla de verdad con el operador OR. Vamos a explicarlo. Ejemplo 4.3. Una persona puede entrar al cine si y solo si compra su boleto, le regalan un pase. Acá podemos ver la representación a P, una persona entra al cine, Q compra su boleto y R le regalan un pase. De esta manera, la representación del enunciado anterior con notación lógica es la siguiente: P igual a Q o R. Y su tabla de verdad es así. Bueno, aquí podemos ver que la primera persona compró su boleto
y le regalaron otro boleto. Entonces sí pudo entrar a la función del cine. Acá podemos ver que la segunda persona compró su boleto y por igual entró a su función. Digo, entró a la función del cine. Acá vemos a la tercera persona que le regalaron un boleto, le regalaron un pase, así que pudo entrar a la sala de cine. Pero la última persona, por lástima, no compró ni le regalaron un boleto, no le regalaron ningún pase, así que no pudo entrar al cine. Tautología, contradicción y contingencia. En lógica proposicional, una fórmula compuesta puede ser tautología, siempre verdadera sin importar los valores de las proposiciones. Contradicción, siempre falsa sin importar los valores de las proposiciones. Contingencia, puede ser verdadera o falsa dependiendo de los valores. Acá podemos ver algunas tablas de verdad que explican cada una. Tautología, podemos ver acá que sin importar los valores de las proposiciones, todo es verdadero, no importa cómo. En contradicción, pasa totalmente lo contrario. No importa los valores de las proposiciones, siempre termina todo en falso. Y en contingencia, como podemos ver, depende de los valores. Aquí podemos ver B, digo, P verdadero, Q verdadero, también verdadero, B y F verdadero, FV verdadero y FF falso. Inferencia lógica. Bueno, ¿qué es una inferencia lógica? Es el proceso de razonamiento mediante el cual se extrae una conclusión válida a partir de una o varias premisas. Se usa en lógica proposicional para evaluar argumentos y ver si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Esta es una estructura muy básica, que es un argumento lógico que se compone de premisas y conclusión. Premisas, proposiciones que se aceptan como verdaderas, o conclusión, proposición que se deduce lógicamente de sus premisas. Acá podemos ver un ejemplo de 4.11. Bajan los impuestos y si bajan los impuestos, entonces el ingreso se eleva. Acá podemos ver, déjeme señalar, P, bajan los impuestos y Q, el ingreso se eleva. Utilizando estas, el argumento anterior se puede representar con notación lógica para las siguientes, para, con notación lógica de la siguiente manera. Acá podemos ver que bajan los impuestos, luego P condicionalmente de Q, y al final Q se eleva, ya que el ingreso sube. Equivalencia lógica. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si siempre tienen el mismo valor de verdad en todas las posibles combinaciones de verdad de sus variables. ¿Cómo se comprueba? Mediante tablas de verdad. Si al comparar columna por columna, ambas proposiciones tienen exactamente los mismos valores de verdad en todas las filas, son equivalentes. Acá podemos ver el ejemplo 4.13 en la última fila específicamente que todas son verdad, por lo tanto son equivalentes, ya que la representa el número 1, ya que el número 1 es verdad y el 0 es falso. Pero vamos a dejar eso y vamos a explicar la parte de abajo. En esta tabla se puede observar que P condicionalmente de Q es lógicamente equivalente a su contrapositiva Q condicionalmente de P, ya que coinciden en todas sus líneas. Por lo tanto, se dice que P condicionalmente de Q igual a Q condicionalmente de P. También la intersección de una proposición condicional con su recíproca es lógicamente equivalente a la proposición bicondicional, de manera que P condicionalmente de Q y Q condicionalmente de P es igual a P bicondicionalmente de Q. Argumentos válidos y no válidos. Un argumento está compuesto por una o más hipótesis o premisas y una conclusión, de modo que la conclusión debe derivarse lógicamente de la hipótesis, donde P es la hipótesis o puede ser una o varias unidas por I, o Q de conclusión. Digo, Q es igual a conclusión. Condición de validez de un argumento. Un argumento es válido si la conclusión se deduce correctamente de la hipótesis. La validez no depende de si las proposiciones son verdaderas, sino de si la estructura lógica es correcta. Vamos a dar una breve introducción del capítulo número 5. Álgebra booleana. El álgebra booleana fue concebida por George Boole, aunque en sus inicios fue una teoría abstracta en 1938. La compañía telefónica Bell la aplicó para analizar circuitos telefónicos. Más tarde, Claude Shannon, estudiante del MIT,
desarrolló el álgebra de conmutación, basándose en el álgebra booleana para representar propiedades de conmutación biestables, lo que demostró su utilidad en el diseño de circuitos de control basados en relés e interruptores. Los circuitos lógicos de control son de gran importancia en campos como las computadoras, los sistemas telefónicos y la robótica. Y la álgebra booleana es fundamental para su funcionamiento. Una señal se define como una representación de información y existen dos tipos principales, analógicas y digitales. Una señal analógica se caracteriza por un cambio continuo en su magnitud, similar a una corriente eléctrica o una presión de gas. Y las señales digitales se pueden derivar de señales analógicas mediante la asignación de ciertos umbrales de sensibilidad. Expresiones booleanas. Una expresión booleana es una fórmula lógica compuesta por variables booleanas, que solo pueden tener dos valores, uno verdadero o cero falso, y operadores lógicos. Estas expresiones se utilizan para representar condiciones, decisiones y circuitos digitales. Variables y valores en el álgebra booleana. En lugar de usar números reales o naturales como en el álgebra tradicional, el álgebra booleana usa dos valores, 1 y 0. Uno verdadero, cero falsos. Las variables booleanas son símbolos o letras que representan valores booleanos. Una variable booleana como A, B, X, Y, etcétera, solo puede tomar los valores 0 o 1. Estas variables se combinan mediante operadores lógicos para formar expresiones booleanas. Ejemplo, supongamos que A igual a 1, B igual 0. Entonces, si tenemos la expresión A y B, el resultado será 0 porque 1 y 0 es igual a 0. Acá podemos ver un ejemplo de 5.1. Supóngase que en una industria refresquera se desea que un sistema automático saque de la banda de transportación refresco que no cumple con los requisitos mínimos de calidad. Supóngase además de que los sensores son A, B, C y D, y que el sistema F sacará refresco si los sensores emiten el siguiente grupo de señales. Acá podemos ver en la primera fila que no se ha detectado ningún refresco, ningún sensor, así que no se ha echado ninguno. En la segunda fila podemos ver que D ha detectado un refresco, pero este refresco no cumple con los requisitos mínimos de calidad, así que se saca de la cinta transportadora. En la tercera fila vemos que C detecta un refresco, pero este sí cumple con los requisitos mínimos, así que no se echa. Y bueno, y así progresivamente en cada fila iremos viendo cuáles sensores detectan refrescos, si lo van sacando o no, si cumple los requisitos o no. Compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son dispositivos electrónicos, físicos o simulados, que toman una o más señales de entrada y producen una salida de acuerdo con una regla lógica. Se basan en el álgebra booleana. Tipos de compuertas lógicas. Compuertas lógicas OR, que podemos ver aquí símbolo, que es el A más B. Su salida, 1 si al menos una entrada es 1. Ejemplo, A igual a 1, B igual a 0, su salida es igual a 1. AND o I, su símbolo, AB. Su salida, 1 solo si ambas entradas son 1. Ejemplo, A igual 1, B igual 1, salida igual 1. NOT o no, símbolo A, salida inverso de la entrada. Ejemplo, A igual 0, salida igual a 1. TOR o O exclusivo, símbolo A, B, AB más AB. Su salida, 1, si solo una de las entradas es 1. Ejemplo, A igual 1, B igual 0. Su salida es igual a 1. Acá, compuertas compuestas, NOR, símbolo A más B, como podemos ver acá. Salida 1 solo si ambas entradas son 0. Ejemplo, A igual a 0, B igual a 0, su salida termina siendo 1. NAND o no I, símbolo AB, 0 solo si ambas entradas son 1. Ejemplo, A igual a 1, B igual a 1, su salida es igual a 0. Honor o exclusivo negado, símbolo AB más AB, salida 1 si ambas entradas son iguales. Ejemplo, A igual a 0, B igual a 0, salida igual a 1. Esto ha sido por la presentación de hoy y muchas gracias por escucharme.